virus ataca animales domésticos, sobre todo, más que al conejo, a los perros. Ustedes tienen mascotas como los perros, los canes, son presa fácil de los parvovirus, los cuales se producen diarreas líquidas con sangre a estos animales. Incluso les causar la muerte. Como los perros son mamíferos, los conejos también son mamíferos, también los conejos podrían quedar afectados, pero es más común en los perros que no en los conejos. Entonces, por esa razón, la respuesta sería la alternativa E. 2. Los virus se caracterizan por, nos están preguntando las características de los virus. Bueno, todos ustedes cuando han estudiado acerca de los virus, se han percatado que los virus no son cerebrios, son complejos supramoleculares infecciosos. Son parásitos intracelulares obligados porque no pueden sobrevivir fuera de la célula. No tienen metabolismo propio, necesitan el metabolismo de la célula huésped. Son de naturaleza nucleoproteica porque están formados de proteínas y ácido nucleico. Tienen alta capacidad de mutación y son extremadamente pequeñísimos que solamente se pueden observar con microscopio electrónico, mas no con microscopio. Son resistentes a rayos ultravioleta y a algunos agentes químicos. Estas son las características de los virus. Por lo tanto, en la pregunta 2, los virus se caracterizan por la de no tener ácido nucleico. Todos los virus tienen ácido nucleico. 3. Son virus que presentan DNA o ADN. Los virus, según su material genético, se pueden clasificar en virus con ADN y virus con ARN. A los virus con ADN le llaman desoxivirus, a los con ARN arbovirus. Miren los virus con ADN, el herpes, la viruela, la varicela, la hepatitis. Solamente la hepatitis B, todas las demás hepatitis, la A, la C, la E, la E, la F, la P, tienen ARN. El virus de la conjuntivitis también tiene ARN. Entonces la respuesta ahí sería, excepto me piden, la rabia, porque aquí estamos viendo que la rabia es un virus con ARN. 4. Los virus que pueden realizar una retrotranscripción son, bueno, retrotranscripción son aquellos virus que pueden fabricar ADN a partir de ARN, porque tienen enzima retrotranscriptasa. Entonces serían los famosos retrovirus como el VIH. La respuesta de la pregunta 4 sería la alternativa D. 5. No es un virus con ARN. Bueno, ¿cuál de ellos no sería un virus con ARN? Viruela sería la respuesta. 6. Los virus que infectan a células procariotas. Esta es otra clasificación de virus según el OCDE. Aquí probamos este virus que ha atacado esta bacteria y se produce dentro de ella. Entonces los virus que atacan a bacterias se denominan bacteriófagos. Y los bacteriófagos, que no son bacterias, son virus, utilizan a las bacterias como un vientre de alquiler para que puedan reproducirse los nuevos virus. Los virus que atacan a animales se llaman zoófagos, a plantas fitófagos, a hongos micófagos y a otros virus. Hay virus que atacan a otros virus, se llaman virus satélites. Esto es una clasificación de virus según su OCDE. Entonces, como me hablan de células procariotas, las células procariotas son las bacterias. Y el virus que lo ataca a ellos deberían a ser los bacteriófagos, simplemente llamados también fagos. La respuesta entonces sería la alternativa C. 7. Son virus que presentan ARN en su genoma. Esto hace un momento lo hemos estudiado. Y la respuesta sería excepto sería
virus del herpes y el herpes. Son virus que presentan ADN en su estómago. ¿Quién sería? La hepatitis A. No se olviden que solamente la hepatitis B tiene ADN. Todas las demás hepatitis tienen ARN. La 9 dice, las células se definen de los virus con los o con las. Se defienden, perdón. Claro, no se olviden ustedes que nosotros tenemos un mecanismo de defensa cuando pesan los virus al cuerpo. Cuando un virus ingresa a tu cuerpo, los linfocitos empiezan a secretar esta proteína de bajo peso molecular llamado interferón. ¿Qué hace el interferón para protegernos contra estos virus que ya están atacando estas células? Bloquean el proceso de transcripción y el proceso de traducción. Es decir, evita que el virus pueda fabricar proteínas víricas para que no se pueda seguir multiplicando en el interior del cerebro. Eso hacen los interferones. Esto ya fue pregunta de examen de admisión de San Marcos. Y debemos tener mucho cuidado. Preguntaron cómo se llaman las proteínas que nos defienden los virus. Pero ahora pueden preguntar cuál es el mecanismo de acción de los interferones. Impiden la síntesis de la ARN viral, inhiben la síntesis de proteínas víricas. De esa manera son los interferones. Bueno, la respuesta sería la I. La pregunta 10 dice, los virus que infectan a las células nerviosas, ¿cómo se llaman? Claro, porque esa era la clasificación según el órgano que afecta. Según el órgano que afectan, ahí tenemos a los diferentes tipos de virus: dermotrópico para piel, heterotrópico para vísceras, levotrópico, vasos sanguíneos, neurotrópico, sistema nervioso, linfotrópico, linfocitos, adenotrópico, glándula. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros diríamos que el virus que infecta a células nerviosas serían virus neurotrópicos. La pregunta 11 dice, los virus que infectan a las células de los hongos, como se denominan, micófagos, habíamos estudiado. 12. Virus que presentan ARN y su mecanismo de transmisión es a través del esputo y de las prendas. Fíjense, ahí tenemos una serie de enfermedades con su vía de infección. La polio ingresa por la boca y nos podemos contagiar con alimentos contaminados con el virus con agua con prendas. La gripe ingresa por vía oral o por vía respiratoria. Nos podemos contagiar teniendo contacto con el esputo del paciente con sus prendas contaminadas de secreción. La hepatitis B y el herpes se transmite por vía sexual. El dengue por vía cutánea. La rabia por vía cutánea. El sarampión puede ingresar por la vía oral, por la vía nasal o por el ojo. Ingresa el virus utilizando prendas con secreciones nasales de la garganta de pacientes infectados. Entonces, aquí tenemos cuál es el mecanismo de ingreso. La respuesta sería, en el caso de la gripe, ingresan por el esputo y el uso de prendas. La respuesta sería la E en la pregunta número 2. La 3. El virus que presenta ARN y su mecanismo de transmisión, alimentos se llaman la poliomielitis, y para prevenir, los niños se están vacunando. No se olviden que la vacuna era hasta hace 2 semanas, durante toda la vida en nuestro país, por vía oral, 2 gotas. Pero ha habido una negligencia y no apareció niños con polio que pueden haberse vacunado. Estas familias han hecho un juicio al Estado y se le va a dar una reparación de 1 millón de soles a estos niños por haber quedado afectados. Ahora la vacuna no se va a usar por vía oral, se va a usar sin inyectables
en el brazo como se hace en otros países del planeta. Pero en nuestro país se utilizaba por vía oral. En realidad los dos son buenos. Los estudios no demuestran que uno sea mejor que el otro. Sin embargo, ahora se van a inclinar por las ampollas y ya no en gotas como se acostumbraba en nuestro país. Muy bien. La pregunta número 14 entonces sería: virus que presente ARN en su vía de infección en la oral, nasal y conjuntivo ocular. Ahí lo tenemos entonces en la pantalla. El sarampión tiene esta vía de infección. La E. ¿Qué significa la palabra virus? Nos pregunta. Virus tiene la palabra veneno, que le puso el nombre el ruso bioquímico Ivanov, que utilizó por primera vez la palabra virus. 16. Virus que presente ARN en su vía de infección en la piel. Ahí tiene que ser la rabia, el virus de la rabia. La pregunta 17 dice: la retrotranscriptasa es una enzima presente en el virus antes de iniciar el ciclo de replicación. Esta enzima está relacionada con qué estructura. Entonces tendríamos que nosotros hacer un estudio del virus llamado VIH. Sí, esta enzima pertenece al virus VIH que origina la enfermedad del SIDA. No se olviden que el SIDA es causado por el virus VIH y este virus VIH solamente ataca a estos dos tipos de células, a los linfocitos T4 y a las células microglias monocitas. Otra célula del cuerpo no puede ser infectado por el VIH. El VIH, su material genético es ARN y tiene la enzima transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. Como su nombre dice, hace un proceso de transcripción inversa, es decir, fabrica ADN a partir de ARN. Se rompe el dogma central de la biología. Por eso que la respuesta es la alternativa D. La siguiente pregunta 18 dice: la mayor cantidad de casos del VIH y del SIDA en los últimos años pertenece a qué lugar. Parece que solo preguntar San Marcos, que en este último examen, porque ya preguntó en el mundo, que es el África, pero ahora puede preguntar qué departamentos son. Y ustedes pueden ingresar a la página web del MINSA, que aquí lo he impreso momentáneamente por Facebook, y nos dicen que el primer caso de SIDA ya sabemos que apareció en 1963. Solamente había un peruano con SIDA, 1963. Luego, a medida que pasaron los años, dramáticamente empezó a aumentar la población de pacientes. Pero el año 97 fue alarmante porque en 1997 había gran cantidad, el pico más alto. De ahí empezó a disminuir. Y otra vez, en vista de que los medios de comunicación como la televisión y otros medios como las redes sociales incentivan el sexo entre los jóvenes, el máximo pico de la historia ha llegado el año 2005. En el 2005 se alcanzó el máximo pico según el Ministerio de Salud. Ahora estamos en el año 2013. Esta estadística es hasta el 23 de mayo de 2013, es decir, hace poquito años. Es lo último. Bueno, entonces el 2005 es el récord que hasta ahora tenemos los peruanos, que han alcanzado máximo caso. Ahora vamos a ver por departamentos, que también está publicado en la página del Ministerio de Salud. Y aquí están por departamentos. Dice, a ver, los departamentos que mayor cantidad de pacientes con SIDA tienen son
En primer puesto, cómputo general, la provincia constitucional del Callao. Callao tiene la mayor cantidad de pacientes. Es muy lamentable. Seguido, en segundo puesto, cómputo general, tenemos a Lima. A Lima tenemos con 18.000. Y luego, el tercer puesto a nivel nacional lo lleva el departamento de Arequipa, y en cuarto lugar Ica. Esos lugares, cuando ustedes vayan de viaje, esos lugares deben tener mucho cuidado, siempre y cuando alguien se le ocurra hacer turismo sexual por esos lugares. El departamento que menos pacientes mentira tiene era Huancavelica, pero ahora le ha superado a Purímac, porque Huancavelica tiene solamente 42 personas y Apurímac tiene 21 personas. Es decir, Apurímac es el departamento que menos cantidad, según el MINSA, los reportes oficiales, es acerca de ¿bien? De acuerdo a eso, ¿cuál sería la respuesta? La de Lima y Callao encabezan el área pública. 19. Indique la transmisión viral que no corresponde a la de un virus de inmunodeficiencia humana. ¿Cómo nos podríamos infectar nosotros con el VIH? Ahí en la pantalla tienen todos los mecanismos. Sexo desprotegido, compartición de ampollas, sangre contaminada, de madre infectada a hijo perinatral. Todo esto son los mecanismos. No se transmite mediante caricias, besos, abrazos, etc. Amor de madre, amor de hijo, dar la mano, etc. Solamente hay estas vías como se puede infectar con el VIH. Entonces la respuesta aquí sería no se necesita de un vector biológico. Las mosquitas no pueden transmitir ni los zancudos. ¿Qué tipo de genoma tiene el VIH? Pues el VIH se caracteriza porque tiene dos copias de ARN, aquí lo tenemos, pero este es un ARN y este es el otro, pero cada ARN tiene una sola cadena, es decir, es monocatenario. Tenemos dos copias de ARN monocatenario. La respuesta sería la alternativa. Bueno, eso ha preguntado la Fred San Marcos en su examen, hay que tener cuidado para septiembre, por favor. Bien. Ahora que hemos estudiado el tema de virus, hagamos un recordatorio de bioquímica. Es un capítulo que no tiene demanda en el examen de admisión, pero de vez en cuando preguntan no vayan a sorprender. Rápidamente, porque vamos a pasar al segundo tema que es más importante de todos. A ver, 1. Enlace de los ácidos nucleicos. ¿Cómo se denomina el enlace de los ácidos nucleicos? De los glúcidos es glucosídico, de los lípidos es éster, de las proteínas es peptídico, y de los ácidos nucleicos es fosfo y éster. 2. La proteína se une por qué enlace.
enlace peptídico. Bien. Unidad de los ácidos nucleicos y los nucleos. Siguiente pregunta. Es el elemento necesario para la actividad tiroidea, para la tiroides. A la 4. El agua es importante para evitar el aumento de la temperatura corporal. ¿Qué propiedades? Porque es un termorregulador. Absorbe calor el agua. 5. Es un elemento necesario para la tiroides. El yodo. Por eso sus hormonas se llaman triodotironina y tetraiodotironina, que aumentan el metabolismo celular. 6. Forman parte de la hemoglobina. El hierro. Su deficiencia causa anemia ferropénica. 7. Proteína de reserva de la leche. La gliadina está en el trigo. La ceína está en el maíz. La hemocianina nada tiene que hacer porque transporta oxígeno en los invertebrados. La queratina es una proteína estructural. La caseína es proteína de reserva de la leche. Cuando toman leche están consumiendo proteínas que se llaman caseína. La vitamina para la síntesis de colágeno. Eso nos puede sorprender porque la vitamina A es importante, dice, para mantener la piel y sobre todo para evitar la miopía nocturna. La vitamina E en los animales evita la infertilidad y en los humanos es un antioxidante y evita el envejecimiento celular. La vitamina D antirracítica favorece la calcificación de los huesos. La vitamina H es la vitamina B8, biotina, es importante para el metabolismo celular. Y la vitamina C, el ácido ascórbico, es importante para la síntesis de colágeno de la dermis de la piel. Su deficiencia causa escorbuto. La respuesta sería la B. Vitamina C sería. 9. Proteína que forma parte de la hemolinfa de los invertebrados. A eso dijimos hace rato, hemocianina. Proteína estructural, también dijimos hace rato, la queratina, está en el cabello, uñas. Bien. Si San Marcos en septiembre nos hace una pregunta de la que se encuentra aquí en la pantalla, todos ustedes seguramente van a estar preocupados porque va a ser un poco difícil que respondan a las preguntas de dogma, ¿verdad? Son bastante complicadas. Este es uno de los capítulos muy complicados. ¿Por qué? ¿Saben por qué se complica dogma, jóvenes? Porque las enzimas son diferentes en células procariotas y en células eucariotas. Por ejemplo, un alumno me decía, y vamos a ver una pregunta: profesor, yo he escuchado una enzima llamada toxisomerasa y en la alternativa está la A, y nosotros tenemos que marcar eso. Y la respuesta no era esa, y no era la girasa, que es la misma enzima, pero se llama así en la célula procariota. Entonces, todas las enzimas que ustedes sabían, en realidad, tienen otro nombre cambiado en la célula procariota. Entonces tendríamos que saber dogma de quién vamos a hablar, de las células eucariotas o de las eucariotas. San Marcos te habla de dogma, pero no te especifica si es procariota o eucariota. Y San Marcos lo que utiliza más en dogma es en células procariotas, o sea, el nombre que te dan de las enzimas es de procariota. Cuando más bien deberíamos estudiar el dogma de las eucariotas, que es la más complicada. Entonces ahí hay una confusión y es la última oportunidad de poder aclarar cada uno de estos temas. Vamos a empezar entonces con calma, es bastante complicado esto, para responder las preguntas. Primero tengan esta idea general, por favor. El dogma se realiza en todas las células de cualquier ser vivo. Puede ser la célula vegetal, célula animal, célula de hongo, de alga, de protozoario, incluido de bacterias. Todos hacen dogma.
Sin embargo, en las células eucariotas, una parte del dogma se realiza en el núcleo y otra parte en el citoplasma. En cambio, en las procariotas, todo el dogma se realiza en el citoplasma porque carece de núcleo. Cuando se habla de dogma, solamente se debe hablar de dos etapas: la transcripción y la traducción. Sin embargo, San Marcos, en el tema de dogma, explica tres cosas, que no está aquí: la replicación, transcripción y traducción. Eso es lo que vamos a hacer los tres, pero estrictamente hablando, el dogma central solamente tiene dos etapas: la transcripción y la traducción. ¿Qué es la transcripción? Es cuando a partir de ADN se puede sintetizar ARN. Eso es transcripción. ¿Qué es traducción? Cuando a partir de ARN se pueden fabricar proteínas. Esa es traducción. Entonces, el dogma central lo que te va a explicar es cómo se realiza la transcripción y cómo se realiza la traducción. Pero antes está la replicación. Y la replicación es cuando a partir de otro ADN puedes fabricar otro ADN. O sea, de ADN a ADN. Eso se llama replicación. Entonces, en el dogma en realidad vamos a estudiar tres cosas: replicación, transcripción y traducción. Veamos en la primera imagen. Esta fue la primera propuesta de de Crick. Watson no intervino en esta propuesta en el año 1970. Crick, junto con Watson, son los descubridores del ADN, propusieron que a partir de ADN se podía fabricar ARN, transcripción, y a partir del ARN, proteína, traducción. Pero a partir del ADN se puede fabricar otro ADN, replicación. En la actualidad se ha ampliado el dogma, vean, en el año 2003. Este es de 1970. Esto se llama replicación. Este se llama transcripción. Pero, ¿qué pasaría si es al revés? De RN a ADN, la flecha roja. Esta es transcripción inversa. Esto lo hace el virus del SIDA. Y también se ha observado que hay viroides que pueden fabricar ARN a partir de otro ARN. Bueno, esto no sucedía, pues. Entonces, a esto también se llama replicación, pero del ARN. Esto se llama replicación del ARN. Y aquí todavía falta, porque se ha descubierto que hay proteínas que pueden fabricar otra proteína. O sea, replicación de proteínas también. Ejemplo, los priones. Entonces, fíjense cómo el dogma ha ido aumentando. Pero nosotros, como estamos en los repasos jóvenes, no nos vamos a marear con todo. Vamos a estudiar solamente lo que necesitamos para el examen. Necesitamos para el examen replicación, transcripción y traducción. Y punto. Olvidémonos de la variante. En la replicación, nosotros sabemos que se realiza en el núcleo de la célula. Y aquí puedes observar un resumen que como el ADN que tiene dos cadenas, las dos cadenas se abren, tomando como molde esta cadena, se fabrica una nueva cadena. Y tomando como molde la otra cadena, también se fabrica otra cadena. Entonces se forman dos ADN hijos a partir de un solo ADN. Cada hijo tiene una copia original de su madre. Por eso se dice que la replicación es semiconservativa. La replicación es semiconservativa porque los hijos conservan la mitad de la hebra original de mamá. Eso es una característica importante de la replicación. ¿Qué procesos intervienen en la replicación? Vamos a ver. En la replicación intervienen las siguientes enzimas: la ADN polimerasa número 3, pero San Marcos no te habla de ADN polimerasa 2, ni 1, ni 3, porque si hay 3, debo suponer que debe existir 1 y 2. ¿Existe, profesor, ADN polimerasa 1? Sí. Y 2 también, y 3 también. San Marcos solamente le llama, y se han descubierto la ADN polimerasa 4 y 5. Ahora hay 5. San Marcos solamente le llama ADN polimerasa, y punto, no te da problema. Esta es la principal enzima de la replicación del ADN.
Si a mí me preguntan cuál es la principal enzima de la replicación del ADN, es la ADN polimerasa. Y punto. No le llames 3 porque te vas a equivocar. Lo correcto sería llamarle 3. Gracias a esta enzima de una sola molécula de ADN se pueden fabricar 2 moléculas de ADN como hemos observado en la imagen anterior. Pero para eso intervienen otras enzimas más. La famosa topoisomerasa, que también son 2, la topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2. San Marcos no te habla de las 2, solamente le llama topoisomerasa. Y miren el otro sinónimo, no sé si alcanzan a leer entre paréntesis. Quirasa. ¿Ves? Entonces, hay algunos libros de academia, le ponen quirasa, otro libro de academia le ponen topoisomerasa, entonces el alumno ahí se confunde y dice, profesor, total, ¿quién es el que desenrolla la ADN? ¿La topoisomerasa o la quirasa? Lo que pasa es que se llama topoisomerasa en células eucariotas y en procariotas se llama quirasa. Pero San Marcos no hace distinción de procariotas y eucariotas. San Marcos no habla de quirasa, solamente habla de topoisomerasa. ¿Qué hace las 2 topoisomerasas? Desenrolla el ADN. No se olviden que el ADN es así, enrollado con una espiral, y lo desenrolla las 2 hebras. Esa es su función de la topoisomerasa. Y como las 2 cadenas están unidas con los enlaces puente hidrógeno, y va a romper los enlaces para que se abran totalmente las 2 cadenas celestes, es la enzima helicasa. ¿Qué función cumple la helicasa en la replicación? Rompe los puentes de hidrógeno. ¿Qué hacía la topoisomerasa? Desenrolla el espiral. Luego viene la ARN primasa. A esta enzima lo menciona tangencialmente San Marcos. Esta ARN primasa es la que va a fabricar este trocito verde de aquí, que es el ARN cebador. O sea, para la síntesis de ADN se fabrica un pequeño molde de ARN que va a servir como cabeza para que se sintetice recién el ADN. Este ADN cebador necesita de la enzima ARN primasa para su síntesis. Una vez que se ha fabricado este ARN cebador, la ADN polimerasa que hace rato hemos comentado, tomando como molde esta cadena celeste, fabrica una nueva cadena de ADN, que sería la roja verde. Y siempre lo hacen en el sentido de 5 a 3. Siempre es en ese sentido. Entonces, la ADN polimerasa incorpora los nucleótidos para poder formar esta nueva cadena de ADN. Eso está pasando en esta cadena celeste de arriba. Pero miren la otra cadena celeste de abajo. En esta cadena que está por debajo, no se forma un ARN cabeza, sino se forman varios ARN. Entonces, de ese ARN se fabrica un trozo de ADN, siempre con la ADN polimerasa. De la otro ARN para adelante se fabrica otro ADN. O sea que en este caso el ADN se fabrica por trozos. Aquí el ADN se fabrica de manera continua. A esto le llaman la cadena líder o adelantada y a esta le llaman la cadena retrasada o retardada. Y a estos trozos de ADN se llaman los fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki son pequeños trozos de ADN que se sintetizan en la cadena retrasada. Entonces, aquí interviene, miren, la otra ADN polimerasa 1. Y hace un momento les había comentado que había 1, 2 y 3. San Marcos no habla de eso. Pero ¿qué función tendría la ADN polimerasa 1? Se va a encargar de eliminar estos contaminantes de color verde, que viene a ser el ARN. No es que estamos fabricando ADN que tiene que ser ARN. Entonces se le arranca. ¿Quién se va a encargar de quitar eso? La polimerasa. Y como este trozo de ADN va a quedar suelto con el otro, hay que pegarlo. Para pegar se necesita la enzima ligasa, de ligar. La ADN ligasa une los fragmentos de Okazaki.
Y una vez que ya están continuas, esta con esta, pero están en paralelo, ¿ves? Y el ADN no es así, es así. Entonces alguien lo tiene que enrollar. Otra vez interviene la topoisomerasa. La topoisomerasa enrolla y desenrolla. Y ahí terminaría la replicación. Fíjense la cantidad de enzimas que interviene en el proceso de replicación del ADN. Todo esto, ¿dónde está pasando, profesor? Todo esto está pasando en el núcleo de las células eucariotas. Y si fuera una bacteria, estaría pasando en el citoplasma, la replicación. Muy bien, a ver, vamos a tratar de responder la primera pregunta de hoy. Enzima que disocia, o sea que separa las cadenas del ADN al romper los enlaces puente hidrógeno en la orgía de replicación. La que rompe los enlaces puente de hidrógeno viene a ser la enzima hélica. Muy bien. Eso es correcto. Dos, la síntesis durante la replicación del ADN es en dirección, siempre se dirige en dirección de 5 a 3. La respuesta es la 3. La 3. ¿Qué son los fragmentos de Okazaki? La D. Muy bien. Los fragmentos de ADN sintetizados a partir de la cadena retardada o retardada. 4. Vamos a ver qué han marcado en la 4. Parece que nadie ha entendido lo que es eso. Algunos dicen dedo, otros dicen beso. En la pregunta 4, al iniciarse la replicación, estamos en replicación, no sé en síntesis de ADN, esto que está en la pantalla. El primer fragmento en formarse, ¿cómo se denomina? Porque se supone que lo de celeste es el ADN molde y vamos a fabricar ADN. Entonces, el ADN son los rojos, el que se está fabricando. Pero para fabricarse eso, primero se tenía que sintetizar un fragmento, un trozo. Esta caperuza de color verde, que dicho sea de paso no era ADN, ya, y este tiene su nombre. La respuesta sería ARN cebador. ARN cebador. Luego de remover el ARN primer o primer que le llaman, este primer es el ARN cebador. No se olviden, lo mismo. Luego de arrancar, no se olviden que te dije que se tenía que arrancar el ADN primer. Ya. Una vez que el ARN primer se retira, es reemplazada por una molécula de ADN nueva aquí, para que no quede un hueco. Entonces fabrica otro rojo aquí. Y ese proceso será mediado por quién. Miren, ahí hay no sé si es un problema nada más semántico de la pregunta, porque ¿a cuál voy a dar la respuesta? ¿A la primera premisa o a la segunda premisa? Porque una cosa es la primera premisa, dice, luego de remover el ARN primer. Este proceso es mediado por quién, entonces ahí tendría que dar una respuesta. Pero si leo la segunda premisa, dice,
se reemplaza una cadena de ADN y este proceso es mediado por quién. Esa es otra enzima. Entonces, ¿cuál de los dos voy a responder? Entonces, utilizas el conocimiento de RD y lee bien el texto. ¿Y a cuál de las dos vas a responder? ¿A la primera o a la segunda pregunta? Si fuera la segunda, dice, luego de remover al ARN cebador, primero que quite el ARN cebador, y es reemplazado por una nueva cadena de ADN. Claro. No dice este último proceso, no dice. Simplemente dice proceso mediado por la enzima. Entonces, este fragmento de ADN, para que se sinteticen, ¿quién sintetiza eso? ¿No era el ADN polimerasa quién? 3. Pero si fuera, pero si la pregunta sería así, luego de remover el ARN, o sea, este de aquí, luego de remover, se fabrica una molécula de ADN, pero ¿quién se ha encargado de remover este proceso? Ahí sería la ADN polimerasa 1. Y ahí están las dos alternativas. ¿Cuál vas a marcar? Lo correcto sería marcar la C. ¿Está bien? Un momentito quiero aclarar aquí, por favor. Yo te aseguro que si San Marcos hiciera esta pregunta, que lo dudo que lo haga, pero vamos a suponer que lo hace, San Marcos marcaría la respuesta como ustedes la C. Pero la respuesta no es la C. La respuesta es la A. Escuchen porque voy a explicar por qué. Profesor, pero aquí me está preguntando, una vez que se arranca el ARN cebador, quien arranca el ARN cebador es esa, eso ya lo sé. Pero aquí dice, una vez que se arranca el ARN cebador, se sintetiza una nueva molécula de ADN en este lugar. Eso me están preguntando. Ese proceso de síntesis de ADN es mediado por quién. La respuesta es por el ADN polimerasa, porque el ADN polimerasa es el que fabrica ADN. Ya, el ADN polimerasa 1 tiene dos funciones. Primera función, arrancar los ARN cebadores. Y segunda función, fabricar ADN en el lugar del cebador. O sea, no le pide ayuda al ARN polimerasa 3. Es independiente. Él puede fabricar. Entonces, aquí lo correcto, y como están las dos respuestas, y queremos dar la respuesta correcta, la respuesta es la alternativa A. La respuesta es la alternativa A. La topoisomerasa 1 arranca el ARN y de paso sintetiza ADN. O sea, doble función tiene. O sea, ya sea para la primera premisa o para la segunda premisa, la respuesta es correcta a ADN polimerasa 1. En cambio, la polimerasa 3 es la que se encarga de formar el ADN nuevo, no es el que vamos a reemplazar este trozo de ADN. San Marcos solamente habla de ADN polimerasa. A ver, la 6 se va complicando más la vida. Enzima que elimina la tensión, o sea, la fuerza, durante la replicación por rotura temporal de ambas cadenas del ARN. Bueno, eso ¿cómo lo podríamos explicar? Jóvenes, ¿quién se encargaba para la replicación? ¿Quién se encargaba primero de desenrollar? Ya, pero a medida que se va desenrollando, jóvenes, en este extremo, más para aquí, en este extremo, estos se van haciendo más ajustados. A eso se llama aumento de la tensión. Y a medida que tú sigas abriendo esto, abriendo y abriendo, aquí se va acumulando más fuerza. Y puede llegar un momento en que el ARN se puede arrancar. Entonces, para disipar esa tensión, esa fuerza que se va acumulando a medida que tú vas abriendo, ¿eso alguna vez te ha pasado cuando tú tenías dos pabilos enrollados y tú vas abriendo así, como que se atasca, no se puede abrir porque se va enrollando demasiado? Eso es lo que pasa igualmente aquí. Entonces, para evitar que se arranque el ADN, para evitar la tensión,
alguien se va a encargar de cortar una cadena y una de esas hebras se va a desenrollar, entre comillas, y luego recién lo vamos a pegar. ¿Para qué? Para liberar la tensión. ¿Cómo se llama esa enzima? Nos están preguntando, que corta para que se disipe la tensión y luego ya lo pega. Esa enzima que corta, es que no es la que pega, porque a mí me están preguntando quién se encarga de disipar la fuerza. La que corta es la topoisomerasa. Si es la topoisomerasa 1, corta una sola hebra del ADN. Si es la topoisomerasa 2, corta las dos hebras. Pero como San Marcos no habla bien de ellos, le llamaríamos topoisomerasa. Pero eso es en eucariotas. Y en procariotas la enzima es la quirasa. Y ojalá que no hayan las dos respuestas. Ya, con mala suerte. A veces eso nos sucede en el examen de admisión. Nos mala suerte. Y esta pregunta, si respondo, ingreso. Y si no, ¿cómo hago? Topoisomerasa o quirasa. Muy bien. Jóvenes. Entonces aquí profundizamos. En las células eucariotas se llamaba topoisomerasa, ¿verdad? Pero quien se encarga de disipar la tensión es la topoisomerasa 2 en eucariotas. En las procariotas se llama quirasa. Y ahí dice topoisomerasa, y a ese entonces quedaría descartada. ¿Quién quedaría de respuesta? La quirasa sería la quirasa. Topoisomerasa 2 está en eucariotas. Quirasa. Muy bien. Todas esas preguntas son lo que se refieren al capítulo de la replicación. Ahora pasemos al otro tema que viene a ser la transcripción. A ver, ¿qué entendemos por transcripción? Transcripción es el proceso por el cual, a partir de un molde de ADN, se puede fabricar ARN que está de color amarillo. Profesor, este ARN que está de color amarillo, para que se sintetice se necesita ADN, sí, pero no las dos cadenas, solamente una cadena. Entonces, al frente de citosina se pone guanina, al frente de adenina uracilo, al frente de timina adenina y así sucesivamente. ¿Quién se va a encargar de poner estas letras rojitas en el ARN al frente de estas negras? La principal enzima de la transcripción. Así como hay ADN polimerasa, habrá también, ahí está, ARN polimerasa. Y fíjate en qué sentido se fabrica el ARN. ¿De 5 a dónde? A 3. Siempre es en ese sentido. La síntesis de ADN y la síntesis de ARN se repiten en el sentido de 5 a 3. Dice que la ARN polimerasa incorpora los nucleótidos. Los nucleótidos son la letra de color rojo. Complementarios, claro, porque es su pareja. Y se forma el ARN. Pero en este ARN que se acaba de formar le llaman ARN heterogéneo, o sea, ARN inmaduro, o sea que todavía no está maduro. Tiene que ingresar a un proceso llamado maduración, donde el ARN heterogéneo se elimina sus intrones y se queda solamente con los exones. Hay que tener mucho cuidado con estas dos palabras, intrón y exón. A ver, profesor, lo que no entiendo es lo siguiente. Hace un momento se ha fabricado este ARN, pero usted dice que este ARN está inmaduro. ¿Por qué es inmaduro? Porque hay trozos de ARN, este trozo, que no sirven. Los que no sirven se llaman intrones. Y hay otro trozo de ARN que sí sirve. Estos se llaman exones. Y aquí hay otro intrón, exón, intrón y así.
Entonces, en el proceso de maduración se arrancan los intrones y se pegan los exones. La unión de todos los exones recién forma el ARN maduro. A esta etapa se llama maduración, pero la maduración solamente se da en células eucariotas. En las procariotas no hay intrones ni exones. En las procariotas se forma el ARN maduro de Krebs, pero en el ARN, en las eucariotas, se forma el ADN inmaduro y luego recién maduro. No te olvides que entre los intrones y los exones, son los exones los que se expresan como genes, los que se codifican. Los intrones, digamos así, son desechos de ARN, se quieren decir. ¿Dónde está pasando la transcripción? También todo esto pasa en el núcleo celular. Veamos otro dato de la transcripción. Para la síntesis de ARN se necesita un molde de una cadena de ADN, donde la timina es reemplazada por el uracilo, claro, porque el ARN no tiene uracilo. Y el azúcar desoxirribosa es reemplazada por la ribosa. Aquí estamos observando una fabricación de ARN de color rojo. Miren el sentido, empieza en 5 y termina en 3. Aquí también se está fabricando otro ARN, pero miren el sentido aquí, de 5 a 3. No puede ser de aquí de 3 a 5, no, siempre tiene que ser de 5 a 3. Este es un gen, el ADN se llama gen. Este es otro gen. O sea, este ARN es diferente de este ARN. Sirve para diferentes tipos de proteínas. Entonces, un ARN es larguísimo y tiene muchos genes. Cada gen fabrica un ARN. ¿Cuáles son las etapas de la transcripción? La transcripción tiene las siguientes etapas. Iniciación, cuando se localiza el lugar del ADN donde se va a realizar la transcripción. Eso lo localiza el ARN polimerasa. Elongación, es cuando se va fabricando el ARN en el sentido de 5 a 3. Este de color verde es el ARN. Elongación. Finalización, cuando el ADN molde tiene una señal rica en citosina y guanina que le dice a la ARN polimerasa, hasta ahí nada más tienes que sintetizar. Y maduración era cuando el ARN que se ha fabricado se elimina sus intrones y se quedan los exones. 4 etapas tiene el proceso de la transcripción. Dirección de la transcripción. Eso ya lo sabemos. La transcripción siempre se realiza en el sentido del extremo 5 hacia el extremo 3. Nunca puede ser de 3 a 5, siempre de 5 a 3 la transcripción. La traducción, este ya es otra etapa, es otro proceso del todo. Traducción. Si me preguntas, San Marcos, ¿qué función cumple el ARN? La respuesta es la traducción. ¿Qué es traducción? Síntesis de proteínas. Al producirse la síntesis del ARN, eso lo hemos estudiado hace un momento en transcripción, el mensaje de este ARN genético es llevado al citoplasma para unirse al ribosoma. Y ahí se inicia la síntesis de proteínas. Eso se llama traducción. No te olvides que el ARN mensajero, cada 3 bases nitrogenadas se llaman codones. Y el código genético, que lo tenemos aquí, se dice cada 3 bases nitrogenadas identifican a un tipo de aminoácido. Por ejemplo, aquí es AUU. Vamos a ver, según el código, qué aminoácido es. A, ¿dónde está aquí? A, aquí está A. ¿Ya? U, ¿dónde está U? Aquí está U. Entonces, este con este se va cruzando. Está por aquí el aminoácido. Falta el tercero. U. El tercero, aquí está, U. Este. Mira, A, U, U. Isoleucina. Entonces, este codón es para el aminoácido isoleucina. Cada codón identifica un determinado aminoácido. GCU. ¿Dónde estará GCU? E, C y U. El primero. Aquí está. E, C, U.
¿Qué aminoácido tendrá que traer? Alanina. ¿Ves? Entonces, cada codón le dice al ARN de transferencia qué aminoácido tiene que traer. Entonces, los aminoácidos se van poniendo por aquí, por aquí, por aquí, y se va sintetizando la proteína. A este proceso de síntesis de proteínas se denomina codón. ¿Cuántos codones existen? Existen 64 codones, de los cuales 3 codones que aquí se nombran con el término de stop o pare no sirven para ningún aminoácido, entonces le llaman codones sin sentido. Entonces, de los 64 codones, ¿cuántos codones nada más son con sentido? O sea que se puede identificar, 61. ¿Y cuántos son sin sentido? 13. Eso ya fue pregunta de examen de San Marcos que ningún alumno pudo responder. ¿Cuál es el primer codón de inicio para la síntesis de proteína? AUG. Identifica qué aminoácido, metionina. ¿Cuáles son los aminoácidos de finalización? UAG, UAA y UGA. Estos aminoácidos están sombreados, estos codones tienen que estar grabados en la cabeza perfectamente. Codones de inicio y codones de finalización. Esto le llaman código genético. Ahora veamos lo siguiente. El ARN. ¿Cuántos tipos de ARN hay? 3. El ARN mensajero, que contiene el mensaje del ADN. El ARN de transferencia, que transporta aminoácidos. Existen 31 tipos de ARN de transferencia. Miren, el ARN de transferencia tiene forma de hoja de extremo. Este es el extremo 5 y este es el extremo 3. Y miren, en el extremo 3 es donde se une el aminoácido, porque este ARN va a transportar aminoácidos. Y estos tres bases nitrogenadas se llaman anticodones. El anticodón es su pareja de los codones del ARN mensajero. El codón está en el ARN mensajero, el anticodón está en el ARN de transferencia. Su función del ARN de transferencia es transportar aminoácidos en su extremo. Y el tercer tipo de ARN es el ARN ribosomal, que forma parte del ribosoma. Hay 3 tipos de ARN. Ahí están los ribosomas, miren, tienen 2 subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. La subunidad mayor tiene 2 sitios, el sitio P, llamado peptidil, y el sitio A, llamado aminoácido. En esta subunidad mayor existe una enzima llamada peptidiltransferasa que va a unir los aminoácidos mediante el enlace peptídico. Por eso se dice que la subunidad mayor de los ribosomas tiene función catalítica, o sea, función enzimática. La subunidad menor también interviene en la síntesis de proteínas. Este hilo negro es el ARN mensajero. Para fabricar proteínas se necesita ribosoma más ARN mensajero. Muy bien. Etapa de la traducción. Para la síntesis de proteínas, todo empieza cuando el primer aminoácido llega al ribosoma. Y el primer aminoácido ya sabes que es la metionina. ¿Cuál es el primer codón? AUG. ¿Cuántos sitios tenía la subunidad mayor? 2. El sitio P y el sitio A. ¿Por dónde ingresa el primer aminoácido? Por el sitio P. Todos los demás aminoácidos ya van a ingresar por el sitio A. Solamente el primer aminoácido ingresa por el sitio P. ¿Quién se encarga de unir el primer aminoácido al primer ARN transferente? Esa enzima se va a denominar ARN de transferencia sintetasa. Esa es la enzima que mantiene unida el aminoácido con el ARN de transferencia. Aquí estamos observando, fíjense, un ARN de transferencia con sus 3 anticodones amarillos que tienen que encajar con los codones azules del ARN mensajero. Y el aminoácido serían esta de color verde. Función del ARN de transferencia es transportar aminoácidos hacia el ribosoma que está de color rojo. Esta es la subunidad mayor, vean. Y este de aquí vendría a ser la subunidad menor. Muy bien, entonces la iniciación es cuando el primer aminoácido llega al ribosoma. Luego viene ya la elongación. La elongación es cuando viene el segundo aminoácido. Aquí tenemos el primer aminoácido.
que llegó, metionina. El segundo aminoácido es este, fíjense. Este es el aminoácido y este es el ARN de transferencia. Fíjate que este es el sitio B. El segundo ARN de transferencia ingresa por el sitio A. Y esta pelota de color morado que observan aquí, esta es la enzima que va a unir a estos dos aminoácidos, la peptidiltransferasa. Que no te olvides que la peptidiltransferasa, a pesar de ser enzima, no es de naturaleza proteica. Está formado de ARN, por eso es considerado una ribosima. Una vez que esta enzima une a los dos, miren los dos aminoácidos que han pegado, este ARN de transferencia salta al sitio B y queda libre en el sitio A. ¿Para qué queda libre? Para que ingrese otro ARN de transferencia y venga el tercer aminoácido. Y así van creciendo los aminoácidos. Este proceso se denomina el proceso de la traducción. ¿Cuándo termina? Cuando el ARN mensajero tiene los 3 codones de finalización. UUA, UAG y UGA. Cualquiera de estos 3, solamente se necesita uno, aparece en este lugar, entonces el ribosoma dice, aquí terminó la síntesis de proteína. Esa es la señal para la síntesis de proteína. Entonces, hay códigos de señal de finalización. Aquí tenemos la cantidad de aminoácidos que han estado llegando. El primer aminoácido llega, luego llega el segundo aminoácido, se unen los dos aminoácidos, luego salta uno al otro extremo y deja libre el tercer aminoácido que ingresa, y así sucesivamente, y va creciendo la cadena poliproteína. Entonces todo esto viene a ser la proteína o el polipéptido que se ha sintetizado. Este proceso de traducción se realiza en el citoplasma de la célula. Vamos a ver la pregunta. ¿Qué número nos toca? La 7. La marca de incorrecto respecto al código genético, la respuesta es la E. ¿8? Claro, sus parejas sería la B. B. 9. El codón es A. El codón es aquí. Como el anticodón es tal. Respuesta alternativa. C. ARN mensajero y ARN transferente. 10. La enzima que unía el primer aminoácido con el ARN transferente se llama aminoacil ARN transferencia sintetasa. Esa es la respuesta. Aminoacil ARN de transferencia sintetasa. Y este de color verde es el ARN de transferencia, joven. El verde es el ARN de transferencia. El aminoácido es este que está aquí. Y todo el amarillo es la enzima. Pues mira cómo la enzima hace que este aminoácido se una con el ARN de transferencia. Esta enzima amarilla se llama aminoacil, ARN de transferencia sintetasa. A eso se refiere la pregunta. La 10 es la 11. A ver, la 11 es una de las preguntas de las 100 que va a venir en San Marcos, sería la pregunta más difícil de todos los cursos incluidos, ¿verdad? Porque dice, a ver, vamos a empezar. Algunos de sus compañeros han marcado la ley. Dice, los genes, o sea el ADN, en eucariotas se interrumpen por secuencias no codificadas llamadas intrones. Verdaderos.
La eliminación de los intrones se denomina splitting, que significa corte y empalme, porque se eliminan secuencias internas del propio. Verdadero. Las secuencias que pertenecen al transcrito maduro y que intercalan a los intrones se llaman exones. Verdadero. Los exones son la parte no codificable del gen. De la parte codificable. Por descarte, entonces, la respuesta sería la alternativa C. Muy bien. 12. Claro, el aminoácido correspondiente al codón AUG es la metionina. Ese aminoácido deben recordar muy bien. El primer aminoácido es la metionina. ¿Cuántos RNAs existían? La C31 tipo de ARN. 14. El aminoácido se une ¿a qué extremo del ARN transferente? Muy bien. Ahí en ese gráfico que se encuentra en la pantalla habíamos mencionado en qué parte de este ARN transferente. Este es el extremo 5, que da la vuelta por todo esto, y este es el extremo 3. Y es ahí donde se une el aminoácido. Muy bien. La respuesta es la B. 15. La organela encargada de sintetizar las proteínas, ¿cómo se llama? Ribo. Esa pregunta creo que está sencilla. 16. La subunidad ribosomal con función catalítica a esa necesidad. ¿Qué parte del ribosoma era la que tenía propiedades enzimáticas? ¿La mayor o la menor? La subunidad mayor. ¿Y cuál es la mayor ahí? En la procariota es 50 la mayor, 30 la menor. Y en el eucariota es 60 la mayor, 40 la menor. ¿Cuál sería ahí la respuesta? 60. Ese viene de la palabra sedimentación. 17 en dogma. La actividad peptidiltransferasa, ¿qué agrega? Peptidiltransferasa. Agrega para formar ¿qué? La peptidiltransferasa se encarga de formar el enlace peptídico entre los aminoácidos. Entonces se supone que tiene que agregar amino para fabricar ¿qué cosa? Proteína. La respuesta es la B. 18. Identifica el codón de término en la siguiente secuencia. Esa pregunta es muy interesante, es muy bonita. ¿Cuál es la respuesta? Identifique el codón de término en esa secuencia. ¿Nadie? Claro, pues porque empezarías por el inicio, AUG, ese no es de término. AAA tampoco es término. UC tampoco es término. GAC no es término. UGG tampoco. UGA, ese sí es. UGA, la C. Ese sería el primero. 19. ¿Cómo se llama la secuencia corta de ADN que no realiza transcripción? Hay partes del ADN que no hacen transcripción, jóvenes, y a esto se llaman los telómeros, que son los extremos del ADN. No se olviden que los telómeros sirven para que las células no puedan envejecer rápidamente. 20. Enzima que expone al fragmento de oxalato. Claro, los trozos de ADN eran sintetizados por la ADN ligada. La respuesta sería la... Muy bien. Nos hemos dado cuenta que en este tema
algunos alumnos de esta aula ya están listos para ingresar, pero sutilmente he estado observándolos a cada uno de ustedes sin que se percaten. Hay muchos jóvenes que prácticamente están en la nebulosa, están de más. En el capítulo de dogma central de la biología. Tienes oportunidad, todavía te quedan 25 días para poder estudiar. No te olvides que el dogma es un capítulo fundamental para el examen de admisión. Tengan mucho cuidado. Estudien replicación, transcripción, traducción. Solamente los 5. Ya no te compliques con tantas enzimas polimerasa 1, 2, 3, solamente polimerasa. Entonces utilicen el material de la Pre San Marcos, el libro, que es un resumen, y nada más eso tienes que leer. Ya lo demás, olvídate, deja de estar investigando ya los libros de la biblioteca, ya no es hora de investigar los libros de la biblioteca. Solamente vamos a ir a lo concreto, a ver, ahí donde dice práctica para el alumno, le hemos agregado preguntas de célula, pues simple célula, ¿verdad? San Marcos no pregunta mucho, pero ya en los 2 últimos años se le ocurrió preguntar, nos sorprendieron con preguntas de célula. A ver, vamos a ver. ¿Cómo están en sí? 1. ¿Qué largas en la pregunta 1? ¿Ningún alumno? Dice, en el citoplasma de la célula existen acúmulos de nutrientes. Por ejemplo, en los nutrientes puede ser almidón. O también pueden ser, dice, acúmulos de subproductos relativamente inertes, es decir, que no sirven para el metabolismo. Y además esas sustancias no tienen una membrana. Entonces, si no tienen membrana no puede ser organela, pues no puede ser mitocondria, lisosoma, vacuola. Entonces, ¿cómo se denominan esas estructuras? Entonces, una cosa es las organelas, que a veces nosotros los profesores de biología decimos las organelas son aquellas que tienen membrana, como los lisosomas, la vacuola, los peroxisomas. Los organoides no tienen membrana. Y aquí me están hablando también de organoides, pero los organoides sí tienen función, pues, por ejemplo los ribosomas. Los ribosomas sintetizan proteínas. Y aquí me están diciendo que estas estructuras sin membrana son relativamente inertes que no sirven para nada. Entonces no pueden ser organoides. Orgánulos es lo mismo que organelas. Matriz es la parte líquida del citoplasma. Inclusiones citoplasmáticas. Tenemos ejemplo a los racidios, a las maclas, a las drusas, que son carbonato de calcio que están flotando en el citoplasma, o a los gránulos de almidón, que son moléculas orgánicas, gránulos de glucógeno, esos son inclusiones. Entonces la respuesta sería ahí la alternativa de inclusiones citoplasmáticas. Pregunta 2. Los microtúbulos forman parte del... Entonces ahí tendrías que estudiar microtúbulos, que es parte del citoesqueleto. A ver, los microtúbulos están formados de tubulina y su función es mantener la posición de las organelas. También forma parte de los cilios, de los flagelos, de los centriolos. En todos estos lugares encontramos microtúbulos. Entonces la respuesta sería aquí, donde no hay microtúbulos, en la
Jóvenes, tanto se demoran, por favor. ¿Dónde no hay microtúbulos? En los rayos astrales, los ángeles de mitosis, claro que tiene que tener microtúbulos. La membrana celular pues no tiene microtúbulos. La membrana es lípidos más proteínas. ¿Cómo se denomina la organela de la célula que se encarga de la respiración celular? ¿Golgi o respiración celular? La mitocondria, llamado también mitocondria. No, a la mitocondria le llaman los ánulos de Benda, ¿no? Por el descubridor, pero la mitocondria se encarga de la respiración, pero además dice de la detoxificación. Ese es el principal órgano detoxificador del cuerpo. Retículo líquido. Entonces la pareja sería mitocondria y retículo endoplasmático líquido. Cuando hablamos de retículo estamos hablando por el sistema de endometrial. Muy bien. La 4. Componente que endurece la pared celular de los vegetales. Eso me interesa. Hay discrepancias en algunos de sus compañeros en la respuesta. La pared celular. Las células vegetales tienen pared celular y está formado de todo esto. Hemicelulosa, celulosa, lignina, suberina, extracto de calcio, extracto de magnesio. Me dice, ¿cuál de estos componentes es el encargado de darle mayor dureza a la pared celular? Tanto es así que si en una planta, en su pared celular, abunda esta sustancia, a esas maderas, los carpinteros le llaman madera dura. Son muy resistentes. Hasta el clavo no puede ingresar. Cuando clavamos un clavo, se doble el clavo. De manera muy dura porque en la pared celular se ha acumulado. Eso tiene el tejido esclerenquimático de la planta. En cambio, el tejido colenquimático, que es flexible, en su pared celular tiene el otro componente que le da flexibilidad. Entonces, uno de ellos le da flexibilidad y el otro le da dureza. Entonces, averigüemos cuál de estas que están escritas aquí, componente de la pared, le dan flexibilidad. Yo empiezo. El que le da flexibilidad es la celulosa. A mayor cantidad de celulosa en la pared celular, más flexible. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es el compuesto que endurece? La lignina. A mayor cantidad de lignina, más dura es la madera. Muy bien, la respuesta sería la alternativa. Y la 5, el glucocálido. El glucocálido se está en las células animales. Está formado por... Aquí tenemos la respuesta en la pantalla. El glucocálido está formado por pequeñas cadenas de azúcar. Pero eso no nos va a preguntar a Marcos. Lo que va a preguntar a Marcos es eso. Función del glucocálido. Eso es lo que tiene. No te olvides que los grupos sanguíneos es glucocálido. El grupo sanguíneo A, B, AB, O, ese es el glucocálido de los glóbulos. 6. La bomba de calcio es un ejemplo de ¿qué transporte? ¿Pasivo o activo? Puede ser transporte pasivo o puede ser transporte activo, puede ser difusión simple. Pues en el
caso del transporte activo tenemos a la bomba aquí de sodio y potasio. Otro ejemplo de transporte activo que sea bomba, la bomba de protones, la bomba de cloro y la bomba de calcio. Y ahí justo me preguntan la bomba de calcio. La bomba de calcio es un ejemplo de transporte de tipo activo, que es tipo calcio. Endocitosis es esta de aquí. Y exocitosis es cuando más bien empieza a salir fuera de la célula, es eliminar. Difusión simple es cuando pasan solamente a través de proteínas de sustancias. Difusión facilitada es cuando la proteína tiene que tener un movimiento espacial para hacer ingresar a la glucosa. Por ejemplo, de difusión facilitada es el transporte de glucosa. Fíjense que aquí las proteínas realizan un cambio conformacional. En cambio, en la difusión simple, la proteína no se mueve, simplemente sirve como un canal. Aquí no, aquí tiene que cambiar la forma. Una cosa es difusión simple y otra cosa es difusión facilitada, pero ambos son transportes de tipo fácil. Muy bien. Ahora tenemos a la pregunta número 7. El núcleo soma está formado por un conjunto de proteínas histónicas. Diga usted cómo se denominan dichas proteínas histónicas en el caso del nucleosoma. Bueno, para eso tendrías que recordar que un nucleosoma es lo mismo que un nucleótido. El cromosoma está formado de este hilo anaranjado llamado cromatina. Y la cromatina está formada de estas pelotitas que están aquí. Esta y esta se llaman nucleosomas. Son las unidades básicas de la cromatina. Un nucleosoma a su vez está formado por esas bolitas de colores que se llaman histonas, más el hilo verde que le da vuelta que se llama ADN. ¿Cuántas histonas son? La histona 2A, histona 2B, histona 3, histona 4. Más el ADN, estos forman el nucleosoma. ¿Quién no formaría parte del nucleosoma? La proteína de color anaranjado, la histona H1. La histona H1 no interviene en la formación del nucleosoma. Entonces la respuesta ahí sería la alternativa. Así es. La alternativa. Nucleosoma, unidades básicas de la cromatina. Muy bien. 8. En el ser humano no encontramos qué tipo de cromosomas. Claro, porque según el centrómero habían 3 tipos de cromosomas. Cromosomas metacéntricos, donde el centrómero está a la mitad del brazo P y del brazo Q. Los cromosomas submetacéntricos, donde el brazo P es más pequeño que el Q. Los cromosomas acrocéntricos, donde el brazo P es muy pequeñito y el Q es grande. Y los celocéntricos, donde no hay brazo P para arriba, estas no hay. Solamente está el brazo P. Entonces, de los 4 tipos de cromosomas, metacéntricos, metacéntricos, acrocéntricos y celocéntricos, uno de ellos no hay en humanos, en insectos sí se puede encontrar. ¿Cuál de esos cromosomas no se encuentran en los humanos? Los humanos no debemos tener de manera normal celocéntricos. La respuesta. Componente de la membrana citoplasmática importante en la fluidez e impermeabilidad. ¿Alguien me puede decir cuál es el componente de la membrana celular que se encarga de regular la fluidez de la membrana y también de la permeabilidad? Aparte de ser el sostén de la membrana celular. Porque todos ustedes saben que la membrana celular es fluida, deja pasar sustancias.
Los fosfolípidos son los de color azul con sus colitas verdes. Pero quien se encarga de regular es como un policía que le dice al fosfolípido, fíjate que estás dejando pasar demasiado, estás dejando pasar poco. ¿Quién le controla? Ese es lo que están de color amarillo. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos lípidos? Colesterol. El colesterol es el regulador de la fluidez de la membrana. Y último, en ocasiones la carioteca se puede continuar con quién. La carioteca es la membrana, jóvenes, del núcleo. ¿Con quién se podría continuar? Aquí estamos viendo el núcleo, su membrana, y con quién se continúa. Núcleo, y con quién se continúa. Núcleo, de la carioteca. ¿Qué sería eso? El aparato de Golgi, el aparato de Golgi está en esta manera. El retículo endoplasmático. Muy bien. Próxima semana ya sabéis que tema nos toca, tienen que venir estudiando. Nada.